rompiendo una prisión que es el hábito. En un tiempo estuve comentando contigo, con usted, con vos, sobre lo que son los errores. Bueno, habíamos hablado que los errores constantemente se transforman al continuarlo, al no intentar cortarlos, al acostumbrarnos a ellos, se transforman en pecado. Pero vamos a estar viendo eso de romper las prisiones en las cuales nos pasa cuando pecamos. Parece que pecado es una palabra que no se tendría que mencionar en este mundo donde, como dice la Biblia, a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Hay cuestiones que se transforman en prisiones, que nos tienen como encerrados. Y estaba observando ese detalle que podemos deducir juntos de qué se trata el pecado, si verdaderamente existe o no existe, y existiéndose, en qué momento se detecta. Empezamos. Estuve viendo una cita que seguramente de uno de los libros más leídos, para mí el más de todos los tiempos, un bestseller de verdad, que es la Biblia, en el libro de Ezequiel. Reina Valera menciona en la revisión 1960 sobre el capítulo 18, versículo 20 del libro de Ezequiel, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Lo estoy leyendo en este momento. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del malo o la impiedad del impío será sobre él. Se cree que la mejor versión de las Biblias, la más entendida, la más coherente en la traducción del hebreo y el arameo hacia el castellano, pasa mucho por esta revisión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esta revisión de estos dos varones son las más acertadas en cuanto a la interpretación y a la traducción de esta versión bíblica. Pero, más allá de que sea una versión bíblica, no significa que cambiando de versión estemos cambiando de doctrina. A veces las traducciones nos llegan a dar una interpretación más cabal, que creo que es esta la más entendible. Mire, eso de la práctica del pecado se transforma para muchas personas en un hábito, en una costumbre. Estaba observando algunos de los hechos. Por ejemplo, si yo registrara una línea que tengo aquí apuntada, dice: la práctica del pecado es un hábito, es la repetición consciente y voluntaria de una conducta. ¿No? La práctica es una repetición consciente y voluntaria de una conducta. O sea que algo que yo sé que lo estoy haciendo, pero lo repito constantemente. Como que tengo cauterizada la cuestión de lo malo, de lo bueno, y solamente lo hago porque es un hábito de mi persona. En la hipótesis, ¿no? Mi persona me refiero en primera persona. Puede ser usted, cualquier ser humano. Sabe que la costumbre, esa repetición consciente y voluntaria de la conducta, tiene que ver mucho con gustos y placeres. Usted me dirá: bueno, en cuanto a los gustos y placeres y en cuanto a tantas cosas que se consideran pecado, ¿por qué motivo existe el pecado? Bueno, el ser humano fue creado. En la creación, Dios establece al hombre y a la mujer reglas de conducta. No vamos a llamarles solamente protocolos, sino reglas de conducta y un estado de conciencia. Significa que la persona nace en el consciente, ya está incorporado, detectar lo malo. Por ejemplo, si hablamos de Adán y Eva, cuando narra ese hecho bíblico en los comienzos de Génesis, allí le está diciendo Dios
a ambos, pero en este caso particular el responsable mayor es el hombre, por supuesto. Le dice, bueno, del huerto del Edén, de todo árbol y de todo fruto de esos árboles, puedes comer, pero no de este, porque este es del bien y del mal y no le es permitido. De hecho, había una valla que está descrita en la Biblia. ¿Y qué hace Adán y Eva? En un momento se separan de estar en la misma posición y empiezan a hacer un poco el descubrimiento de lo que es la creación, empiezan a observar, bueno, Adán ya tenía más conocimiento, Eva fue creada después, pero eran generacionalmente igual. ¿Y qué sucede? Sucede que empiezan a observar y en un momento la mujer, Eva, un poco distraída tal vez, se le aparece una serpiente y le empieza a hablar y a decirle que por qué no coma de ese fruto. Entonces ella dice, bueno, para hacérselo más sencillo, Dios me dijo que de este fruto no puedo comer, del resto sí, porque eso es malo y Él no me lo permite. Entonces la serpiente, por supuesto, que personifica al diablo, y, y bien sabía que los animales no hablaban, que el estado de conciencia y de relación, ¿no es cierto?, de persona estaba solamente en los seres humanos, por lo cual hasta ese momento había solo dos, ella y su esposo. ¿Cómo es que ella empieza a escuchar? Claro, de repente, según uno entiende de la serpiente, cuando intenta ganar una pelea, lo hace con su astucia. Y una de las partes astutas de la serpiente es tratar de encantar, como lo hace con el sapo para ganarle la pelea y poder devorárselo. Si la serpiente reacciona primero, él lo empieza a encantar al sapo y el sapo empieza como a estar distraído y de esa forma Eva cae en esa trampa, ¿no? En estar observando y escuchando a la serpiente. Y bueno, la serpiente le dice, es que Dios no te ha dicho la verdad, para traducírselo más rápido, es que vos podés comer. Tú puedes comer de eso, lo que sucede es que él sabe que comiendo este fruto de ese árbol, el árbol llamado árbol de la vida, vas a descubrir el bien y el mal como lo sabe él, y él no quiere eso. Entonces le empieza a sembrar esa cizaña, esa discrepancia de actitud ante la orden de Dios, porque, bueno, la discrepancia está en, claro, ¿por qué no voy a poder? ¿No es cierto? O sea que no era cuestión, era solo cuestión de obedecer, pero no era cuestión de discrepar. Y al estar encantada Eva por las palabras de la serpiente, así como la serpiente lo hace en otras situaciones de defensa y de supervivencia, lo que sucede es que lo hace con Eva y Eva queda sorprendida en ese diálogo que sabemos que no es normal. Ella no reparó en que el diálogo no era normal, sino en lo que le decía. Y eso es lo que sucede. Cuando hay algo que no es normal, el nivel de comunicación no debe de existir, menos tratándose del diablo. Usted dirá, bueno, pero ¿quién dice que el diablo existe? Mire, en el mundo común, un dicho dice, las brujas no existen, pero que las hay, sí las hay. Se entiende, ¿no? La ironía. Entonces, cuando hay una situación de así tan contradictoria, tan anormal, uno no debe de entablar diálogo con nadie, y mucho menos Eva. Y allí, al desobedecer, por supuesto que Adán fue comunicado por su esposa, porque le dice, ¿cómo que comiste de algo que Dios nos dijo que no? Bueno, lo que pasa es que sucedió de que la serpiente me engañó, pero fíjate, quizá no sea tan malo. Lo que sucede, para hacérsela más común, es que Dios sabe que vamos a descubrir el bien y el mal, entonces
y miró el árbol y el fruto y se encantó, y allí fue que también Adán cayó. El pecado es desobedecer una orden.